Queridos amigos, un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de nuestra comunidad parroquial de San Ignacio de Loyola. Hoy quiero invitarlos a reflexionar a partir de los textos que la liturgia de la palabra nos proponen para este miércoles 1 de abril de 2020. La profecía de Daniel y el Evangelio de Juan nos acompañarán en esta reflexión. Una de las características del libro de Daniel es que en él podemos encontrar varias historias piadosas que sirven como ejemplo de cómo debe ser la vida del creyente. Hoy, la liturgia nos propone reflexionar en una de ellas, la de los 3 jóvenes piadosos dispuestos al sacrificio por defender su fe. Se trata de una historia impactante, casi podría decirse que es abiertamente contracultural, porque la sociedad posmoderna en la que vivimos no está dispuesta a comprometer su fidelidad hasta la muerte. Prefiere simplemente asumir consensos provisionales. Hoy es difícil de entender que alguien esté dispuesto a asumir el sacrificio por la defensa de su fe, porque nos cuesta entender cualquier tipo de sacrificio, pues hemos sacralizado de tal manera la propia seguridad e integridad que todo lo que la ponga en cuestión se juzga antihumano, cuando lo verdaderamente antihumano es vivir sin darle un sentido a la vida. Empero, este relato del libro de Daniel, más que leerse en el trasfondo histórico, lo hemos de leer en el trasfondo de interpretación teológica. El texto quiere mostrar la relación de Dios con su pueblo en alianza de exclusividad. Nos dice que Dios velará por su pueblo aún en los momentos y en las pruebas más difíciles. En esos momentos, el pueblo no ha de perder la confianza en Dios, que no defrauda a quienes le sean fieles. Sidrac, Misac y Abdenago son símbolos de una actitud fiel y contracultural. Hoy, algunos los llamarían fanáticos, pero el libro de Daniel quiere mostrar cuál debe ser la actitud del creyente frente a las dificultades. Por eso, frente a la amenaza del rey Nabucodonosor, estos 3 jóvenes, que han sido deportados junto con su pueblo a Babilonia, que han visto la destrucción del templo de Dios en Jerusalén porque ha sido incendiado por los babilonios, que viven en un contexto adverso y están siendo forzados a abandonar los valores de su fe, dicen: el Dios a quien damos culto puede librarnos del horno encendido. Estos jóvenes muestran fortaleza y audacia y agregan: has de saber, rey, que no damos culto a tus dioses ni adoramos las estatuas que has mandado erigir. Lo que intenta el autor bíblico en este texto es darnos a entender que a pesar de que el pueblo de Dios sea puesto en un horno encendido, aun cuando experimente una desgracia terrible, aun cuando muera, resucitará para la vida. Este texto, en una cuaresma que casi está tocando a su fin, nos ha de ayudar a abandonar aquellos caminos que nos hacen vivir centrados en nosotros mismos, como si fuéramos Dios, pues estas actitudes nos llevan a dañar a quienes nos rodean. Muchas veces nosotros, como el rey Nabucodonosor con los 3 jóvenes israelitas, en sintonía con la sociedad en la que vivimos y centrando nuestro interés en nosotros mismos, terminamos haciendo daño a quienes nos rodean. Tal vez porque no nos escuchan, porque no obedecen nuestras órdenes aun cuando sean injustas, porque no están dispuestos a servirnos y dar culto a nuestra personalidad. En definitiva, porque pensamos que si alguien deteriora nuestra imagen, debería ser destruido con una fuerza brutal 7 veces más de lo acostumbrado, como en la imagen del texto de Daniel, en donde el rey Nabucodonosor manda a encender el horno 7 veces más para acabar con estos jóvenes que han preferido ser fieles a Dios antes que obedecer al rey de Babilonia. Como creyentes, hoy estamos llamados a ser capaces de hacer una profesión de fe, en la que manifestamos nuestra fidelidad y obediencia a Dios, que nos pide amar y no dañar a quienes nos rodean. Por eso preguntémonos: ¿es el Señor nuestro único y verdadero Dios? ¿O quizá lo somos nosotros o los bienes pasajeros que poseemos? ¿Es Dios en quien decimos creer, quien guía nuestros pensamientos y acciones?
Estos tres jóvenes, Sidrac, Misac y Abdenago, en medio de la tragedia, no abandonan su fe. No pierden su confianza en Dios. Al contrario, manifiestan que al Dios de sus padres es al único a quien darán gloria y honor. Aun cuando el templo haya sido destruido aquí en la tierra, el Señor tiene un templo santo y glorioso en el cielo. Ahí tiene su trono, en el que se sienta rodeado de querubines. Nadie más merece ser adorado y alabado, sino solo Él. Por eso, cada uno de nosotros debemos bendecir al Señor, no solo con los labios, sino con nuestra vida, que se ha de convertir en una continua ofrenda a su santo nombre. Frente a la realidad dolorosa por la cual estamos atravesando hoy, ¿no estamos también nosotros llamados a vivir una fe más viva y una fortaleza más audaz como la de estos jóvenes? Si como creyentes no lo hacemos, nuestra vida cristiana acaba convirtiéndose en una variante cultural del espíritu de nuestra época, es decir, en una sal que ha perdido su sabor. Ayer, los enemigos de Jesús insinuaban que él podía tener inclinaciones al suicidio. Hoy, en el Evangelio de Juan, añaden a la larga lista de títulos deshonrosos uno más atrevido. Lo llaman indirectamente hijo de prostituta, al afirmar: nosotros no somos hijos de prostituta. Jesús frente a esto no entra en disputa, pero sí desmonta los dos títulos, el de hijos de Abraham e hijos de Dios, de los cuales los judíos hacían gala cuando decían: nuestro padre es Abraham, o tenemos un solo padre, Dios, pero frente a los cuales no asumían sus implicaciones. Por eso Jesús les dice abiertamente: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Y más adelante: si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y he venido. Jesús deja claro que para seguirle debemos reconocer con humildad nuestras propias miserias y vivir no solo de palabra, sino con las obras y la vida misma, nuestra condición de hijos de Dios en Cristo Jesús. Solo así manifestaremos en verdad que lo amamos. Por eso, decir que nos hemos encontrado con Cristo y que hemos entrado en comunión de vida con Él implica ser capaces de dejar de lado el egoísmo, la búsqueda exacerbada de la comodidad en detrimento de los otros, la ambición, la injusticia, la mentira, el desprecio por quienes han hecho opciones de vida diferentes a las nuestras, la opresión y la explotación de los pobres. No ser capaces de vivir así implica no poder llamarnos de verdad hijos de Dios, ni hermanos del prójimo, sino más bien hipócritas de la fe. Porque podremos decir que vivimos en una religión, pero no podremos decir que tenemos a Dios por Padre. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de poder mantenernos firmes en la fe, como lo hicieron los tres jóvenes israelitas, de tal forma que la fe que decimos profesar no sea vivida hoy como un sí y mañana en medio de las dificultades como un no. Pues solo si vivimos como Jesús nos pide, podremos caminar como hijos amados del Padre. Que el Señor nos ayude en esta tarea.